¿Alguna vez te has sorprendido mirando tu cuenta bancaria y pensando, ¿cómo es posible que el mes todavía no termine y el dinero ya desapareció? Tal vez ahora mismo te estés preguntando, ¿qué más puedo hacer? ¿Trabajar más horas? ¿Conseguir un segundo empleo? ¿Recortar gastos? Quiero que olvides todo eso por un momento, porque lo que voy a mostrarte ahora te va a parecer tan extraño, tan opuesto a lo que te han enseñado, que quizá tu primera reacción sea dudar. Y está bien, yo también dudé, hasta que lo puse en práctica. Lo que voy a revelarte en este video no tiene nada que ver con loterías, estafas o métodos milagrosos. Tiene que ver con leyes universales que rigen el dinero, leyes tan exactas como la gravedad, y que 97 de cada 100 personas ignoran por completo. Y lo más asombroso es que cuando empiezas a aplicarlas, no solo es posible eliminar cualquier dificultad económica, sino también multiplicar tu dinero en mucho menos tiempo del que imaginas. Sí, me refiero a resultados que pueden comenzar a verse en tan solo 30 días. Lo sé, quizá esto contradiga todo lo que has escuchado durante tu vida. Pero antes de cerrar la puerta a esta idea, dame unos minutos, porque lo que vas a escuchar ahora ya ha transformado vidas, incluida la mía, y puede ser el cambio que estabas esperando. La mayoría de las personas vive creyendo que la solución a sus problemas financieros es trabajar más. Yo mismo lo pensé durante mucho tiempo. La lógica parecía sencilla. Si el dinero no alcanza, hay que producir más, esforzarse más, dedicar más horas al trabajo. Eso fue exactamente lo que hice, hasta que un día, agotado, me desmayé en plena calle. Cuando abrí los ojos vi luces parpadeantes, un policía mirándome y personas alrededor observándome. Al principio sentí confusión, pero pronto llegó un pensamiento inquietante. Algo estaba muy mal en la forma en que estaba llevando mi vida. Creía que el esfuerzo físico y más horas de trabajo serían suficientes para resolverlo todo. Pero la verdad es que el problema no estaba en la cantidad de trabajo, sino en la manera en que mi mente estaba programada para relacionarse con el dinero. Desde pequeños, nos condicionan con frases que no cuestionamos. El dinero no crece en los árboles. Hay que sudar la camiseta para ganarse la vida. Trabaja duro y algún día serás recompensado. Estas frases se repiten hasta convertirse en verdades absolutas en nuestra mente. Sin darnos cuenta, seguimos un patrón que no creamos, pero que aceptamos como regla. Ese patrón, ese programa mental, es lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en el mismo nivel de ingresos año tras año. La ciencia ya ha demostrado que el cerebro funciona como un sistema que ejecuta instrucciones repetidas. Si esas instrucciones dicen que solo puedes ganar dinero de una manera, adivina qué. Ignorarás o incluso rechazarás cualquier oportunidad que no encaje en esa forma de pensar. Eso explica por qué tantas personas pasan toda su vida en el mismo ciclo. Reciben su pago, pagan cuentas, se quedan ajustadas y vuelven a empezar. Me di cuenta de que el dinero, en el fondo, es solo una consecuencia, es el efecto. La causa está en el valor que entregas, en cómo piensas y en la manera en que te posicionas frente a las oportunidades. Pero la mayoría se enfoca en el efecto y descuida la causa, como si intentara cambiar el reflejo en un espejo sin cambiar la imagen original. No funciona. ¿Cuántas veces has visto a alguien hacer horas extras, trabajar fines de semana, asumir 2 o hasta 3 empleos y aún así no avanzar? Esto no sucede porque la persona sea floja o incapaz. Sucede porque está operando dentro de un paradigma que limita cuánto cree que puede recibir. El esfuerzo excesivo, en ese caso, solo refuerza el patrón en lugar de romperlo. Cuando entendí esto, me di cuenta de que no necesitaba más fuerza física ni más horas en mi día. Lo que realmente necesitaba era cambiar la manera en la que pensaba sobre el dinero. Tenía que crear nuevos caminos mentales que me llevaran a identificar y actuar sobre oportunidades que antes ni siquiera notaba. A este proceso le llamo reprogramar tu software financiero. Y aquí viene un punto importante. No importa cuál sea tu situación actual, el cambio comienza en el momento en que decides reemplazar el programa que heredaste por el programa que eliges conscientemente. No tienes que aceptar la escasez como si fuera una ley de la naturaleza.
Cuando cambias la forma en que piensas, también cambias lo que atraes y, sobre todo, lo que aceptas como posible. Así fue como logré pasar de un escenario de deudas y trabajos agotadores a una vida en la que el dinero empezó a fluir de maneras que antes jamás habría imaginado. Lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas no es la falta de capacidad, sino la creencia silenciosa de que la única manera de ganar más es trabajando más. Esa es la trampa. Cuando te das cuenta de que es solo un patrón mental, empiezas a liberarte. Y cuando te liberas, el juego cambia por completo. Existe una ley que, desde que la entendí, transformó completamente mi forma de ver el dinero: la ley de la compensación. No es una teoría ni una filosofía motivacional, es una ley tan precisa como la gravedad. Así como un objeto siempre caerá cuando lo sueltas, esta ley actúa de manera inmutable sobre tus ingresos. Afirma que la cantidad de dinero que recibes es proporcional a 3 factores: la necesidad de lo que haces, tu habilidad para hacerlo y la dificultad de que alguien más te sustituya. Cuando descubrí esto, entendí que durante gran parte de mi vida había ignorado esos 3 puntos. Me dedicaba a tareas que cualquiera podía hacer, sin preocuparme por volverme realmente bueno en ellas, y peor aún, sin evaluar si había una gran demanda por lo que ofrecía. La mayoría de las personas vive así. Se acostumbran a desempeñar funciones comunes, para las que hay miles de reemplazos, y luego se preguntan por qué el dinero no aumenta. La respuesta está frente a sus ojos, pero la mayoría nunca se detiene a reflexionar. El primer punto es la necesidad. Imagina a un médico especialista que trabaja en un área extremadamente específica, como un cirujano que realiza procedimientos raros y complejos. La demanda por este tipo de trabajo es enorme, y pocas personas tienen la calificación necesaria para llevarlo a cabo. El resultado es evidente. Recibe una cantidad mucho más alta por su servicio. Ahora compáralo con alguien que realiza una función sencilla que cualquiera, con poca o ninguna capacitación, podría aprender en pocas horas. La ley de la compensación actúa igual para ambos, pero la diferencia en ingresos es abismal, porque la necesidad y la rareza son totalmente distintas. El segundo punto es la habilidad. No basta con trabajar en un campo de alta demanda, hay que volverse excelente. Recuerdo cuando comencé a trabajar en el área de desarrollo personal. Sabía que había una gran necesidad de lo que hacía, pero también comprendí que si no destacaba, sería fácilmente olvidado. Fue entonces cuando decidí aprender de los mejores. Trabajé junto a personas brillantes, observé cada detalle de lo que hacían, estudié sin descanso y apliqué lo que aprendía. Con el tiempo, mi habilidad creció y junto con ella, mis resultados financieros. El tercer punto es la dificultad de reemplazo. Este quizá sea el aspecto más ignorado por la gente. La mayoría no piensa en cómo volver su trabajo único, difícil de copiar. Pero cuando dominas una habilidad y la combinas con tu manera particular de aportar valor, te vuelves una persona rara y difícil de sustituir. No porque sea imposible reemplazarte, sino porque es extremadamente difícil encontrar a alguien que haga exactamente lo que tú haces y de la misma manera en que lo haces. Cuando eso sucede, obtienes el poder de establecer tu propio valor. Yo mismo viví esa transformación. Al principio, lo que hacía podía ser sustituido con facilidad. Mis ingresos eran limitados y, sin importar cuánto trabajara, parecía que había un techo invisible. Pero cuando encontré un campo con gran demanda, desarrollé mis habilidades hasta un nivel excepcional y me volví difícil de reemplazar. Mis ganancias se dispararon. Pasé de un ingreso anual de aproximadamente $4,000 estadounidenses, es decir, alrededor de 3.740 euros, a unos $175,000 estadounidenses, aproximadamente 163,000 euros, en un solo año. No fue suerte, no fue un golpe del destino, fue la aplicación práctica de esta ley. Esa es la razón por la que tantas personas inteligentes, incluso brillantes, siguen teniendo problemas financieros. Pueden tener un título universitario envidiable, pueden saber mucho sobre su campo de trabajo, pero si lo que hacen no tiene una gran demanda,
si no sobresalen en la ejecución o si cualquier persona puede ocupar su lugar con facilidad, la ley de la compensación no permitirá que ganen mucho más de lo que ya ganan. Es como luchar contra la gravedad. No importa cuánto quieras que algo flote, si ignoras la ley, caerá. Esta ley actúa para todos, en cualquier lugar, sin importar la edad, el origen o las circunstancias. Cuando empiezas a aplicarla conscientemente, la forma en que ves tu carrera, tus negocios e incluso tus oportunidades cambia por completo. Comienzas a evaluar dónde hay una necesidad real. Te preguntas, ¿cómo puedes ser mejor que la mayoría? Y encuentras formas de volverte indispensable para quienes dependen de tu trabajo. Y es en ese punto, cuando el dinero deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural del valor que entregas. Solo alrededor de 3% de la población gana aproximadamente el 97% de todo el dinero que circula. Esta sola cifra debería bastar para que cualquiera se detenga a reflexionar. La primera reacción de muchos es decir que eso es injusto, que el sistema está desequilibrado, pero en realidad no se trata de suerte ni de privilegios aleatorios. Estas personas juegan el juego del dinero con reglas que la mayoría desconoce. Una de esas reglas es simple pero poderosa: nunca depender de una sola fuente de ingresos. Cuando descubrí esto, no fue a través de un curso o una conferencia. Fue en la práctica, cuando aún buscaba una salida para mi situación financiera. En esa época tenía un pequeño negocio de limpieza. Comencé de forma modesta, con alrededor de $1,000 estadounidenses, es decir, aproximadamente 935 euros, que pedí prestados para comprar una pulidora usada, algunos cubos y trapeadores. Mi primer contrato fue para limpiar una oficina por el equivalente a unos $15 estadounidenses, alrededor de 14 euros, 2 veces al mes. Al principio parecía insignificante, pero fue el primer paso hacia algo que en ese momento no comprendía del todo. Con el tiempo conseguí otro contrato, luego otro más, y pronto estaba atendiendo a varias empresas. Trabajaba duro, pero poco a poco me di cuenta de que lo que realmente estaba ocurriendo iba más allá de un simple aumento en la carga de trabajo. Estaba creando múltiples flujos de ingresos. Cada nuevo contrato no sustituía al anterior, sino que se sumaba. Esto hizo que mis ganancias crecieran no de manera lineal, sino acumulativa. El gran secreto es que múltiples fuentes de ingresos funcionan como semillas plantadas en distintos suelos. Algunas germinan rápido, otras tardan más. Algunas no brotan, pero siempre hay algo creciendo. Y lo más interesante es que una vez que aprendes a crear la primera, las siguientes resultan más fáciles. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Esta estrategia también cambia la relación que tienes con el tiempo. Quien depende únicamente de un solo empleo o de un solo cliente siempre está limitado por las horas que tiene el día. Sin embargo, cuando creas fuentes de ingreso que siguen funcionando, incluso cuando no estás trabajando activamente, empiezas a experimentar la libertad de ganar dinero mientras duermes, mientras viajas o mientras pasas tiempo con tu familia. Piensa en un músico que graba un álbum. Puede estar en su casa o en cualquier parte del mundo, y aún así, cada vez que una de sus canciones se reproduce, el dinero llega. Ese es el concepto de ingreso pasivo puesto en práctica. No creas que tener múltiples fuentes de ingreso es algo exclusivo de grandes empresarios o personas ya ricas. Se puede comenzar de manera sencilla. Puede ser un servicio que ofreces, un producto que creas y vendes por Internet, una inversión que genera rendimientos, una alianza que deja comisiones o incluso algo que complemente lo que ya haces en tu trabajo principal. Lo importante es que cada nueva fuente se construya de tal manera que no dependa por completo de tu tiempo. Cuando me di cuenta de que tenía contratos de limpieza en distintas ciudades, incluso fuera de mi país, entendí el poder de esto. Mientras yo dormía, había equipos trabajando, clientes pagando y dinero entrando. No importaba si estaba en la oficina o de viaje, el flujo continuaba. Fue la primera vez en mi vida que sentí que ya no estaba intercambiando mi tiempo directamente por dinero. Aquí hay algo que muchos no ven. Crear múltiples fuentes de ingreso no se trata solo de ganar más,
sino de generar seguridad. Si una fuente se seca, las otras te mantienen estable. Lo contrario pasa cuando alguien pierde el único empleo que tiene. Todo su sustento desaparece de golpe. En cambio, con varias fuentes, perder una no significa el fin de tu tranquilidad financiera. Cuando empecé, no sabía que estaba aplicando uno de los principios más importantes usados por ese 3% que concentra la mayor parte del dinero. Solo más tarde entendí que este era el patrón. Nunca se apoyan en un solo pilar. Construyen varios, fortalecen cada uno y dejan que todos juntos sostengan su vida financiera. Por eso, mientras la mayoría vive preocupada por el próximo salario, ellos pueden planear y actuar pensando en los próximos años. Ese cambio de mentalidad fue, para mí, un punto de inflexión. Una vez que entiendes que el dinero puede venir de varias direcciones y comienzas a actuar para abrir esos caminos, dejas de pensar en tener lo suficiente solo para sobrevivir. Empiezas a pensar en cómo ampliar continuamente tu base, de forma que el dinero fluya sin interrupción y, lo más importante, sin depender de un solo esfuerzo o de un solo día de trabajo. Quiero proponerte algo que a primera vista puede parecer demasiado simple como para marcar la diferencia, pero que si lo aplicas con seriedad, puede ser el inicio de una verdadera transformación en tu vida financiera. Durante los próximos 30 días, vas a repetir todos los días una frase que cambió por completo la manera en que me relaciono con el dinero. La frase es: estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en cantidades cada vez mayores, a través de múltiples fuentes, de forma continua. No se trata de superstición ni de palabras al aire. Es un ejercicio para reprogramar tu mente y aceptar la idea de que el dinero puede y debe llegar a ti por diferentes caminos y de manera constante. Cuando empecé a repetir esta afirmación, no tenía idea de cómo funcionaría, pero me di cuenta de que al reforzar diariamente esa imagen mental, comencé a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Es como si mi mente hubiera adquirido un nuevo filtro, capaz de resaltar únicamente aquello que me acercaba a una mayor prosperidad. Lo curioso es que muchas de estas oportunidades siempre estuvieron a mi alrededor, pero yo no tenía la mentalidad adecuada para reconocerlas. El desafío no termina con la simple repetición de una frase. Durante estos 30 días, vas a crear por lo menos una nueva fuente de ingresos. No importa si es pequeña o modesta. Puede ser vender algo que ya tengas, ofrecer un servicio sencillo, poner en práctica una habilidad que nunca habías explotado comercialmente, o incluso empezar a estudiar y montar algo que te genere beneficios en el futuro. El objetivo aquí no es hacerse rico en un mes, sino romper el patrón mental que te ata a un solo flujo de dinero. Esa es la parte que transforma, porque cuando te permites crear una nueva fuente, te envías a ti mismo un mensaje muy claro: no dependo de un solo camino para prosperar. Y a partir del momento en que esa idea echa raíces, comienza a generar nuevas acciones y decisiones. Empiezas a pensar de forma diferente, a actuar de forma diferente y, inevitablemente, a recibir de forma diferente. He visto que esto sucede con muchísimas personas. Conocí gente que empezó con algo sencillo, como vender pasteles caseros los fines de semana, y terminó convirtiéndolo en un negocio rentable. Vi profesionales que, después de muchos años atados a un solo empleo, empezaron a ofrecer asesorías por su cuenta y en pocos meses lograron un flujo de ingresos extra que superó su salario principal. Y también vi personas que solamente al adoptar esta afirmación diaria y abrir espacio mental para nuevas ideas, encontraron socios, clientes y proyectos que jamás habrían imaginado. Durante estos 30 días, lo más importante es no subestimar ningún paso. Tal vez al principio parezca que no pasa nada, pero así como una semilla plantada no muestra resultados el primer día, los cambios que estás iniciando ahora pueden estar ocurriendo bajo la superficie. Sigue regando, sigue afirmando, sigue actuando. El dinero es un efecto. La causa es tu decisión de pensar y actuar de forma distinta. Si mantienes el enfoque y te mantienes firme en este reto, no solo comenzarás a ver resultados financieros, sino que también sentirás algo todavía más valioso:
la certeza de que tienes el control sobre tu camino hacia la prosperidad. Y cuando esa certeza se instala, no hay crisis, imprevisto ni circunstancia que pueda quitarte la capacidad de crear y multiplicar riqueza. Si hay algo que debes conservar de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es que la transformación financiera comienza dentro de ti, en la manera en que piensas, actúas y decides crear nuevas posibilidades. El dinero no es la causa, es el efecto directo de las decisiones que tomas y de los caminos que eliges construir. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no estás limitado por dónde estás hoy, ni por cuánto ganas ahora, sino por cuánto estás dispuesto a cambiar tu paradigma y tomar el control de tu propia vida. Cada fuente de ingresos que creas es como un ladrillo que sostiene la estructura de tu libertad. Cada habilidad que desarrollas, cada idea nueva que pones en práctica, cada pensamiento que sustituyes por algo más productivo, todo eso suma. Y cuando empiezas a ver que este proceso funciona, entiendes que no hay vuelta atrás, porque la mentalidad que crea prosperidad no se puede desaprender. Si lo que hemos hablado aquí ya abrió tu visión hacia nuevas posibilidades, el próximo video que está apareciendo en tu pantalla va a expandir aún más tu comprensión, mostrándote cómo aplicar estos principios de una forma todavía más estratégica, para que subas un peldaño más en tu evolución de sabiduría y te conviertas en un 1% mejor de lo que eres ahora. Quiero agradecerte por haber dedicado tu tiempo a estar aquí conmigo, absorbiendo cada detalle, y quiero que sepas que este camino apenas comienza. Te estaré esperando en el próximo video, listo para continuar esta conversación y llevarte todavía más lejos.